Estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Me siento honrado, privilegiado de poder estar compartiendo la palabra del Señor en familia. Y les voy a invitar a que abran la palabra de Dios en el libro de Ageo. Libro de Ageo, que no muchas veces es leído. El libro de Ageo es uno de los profetas menores, ¿no? Están los 4 profetas mayores, Ezequiel, Daniel, Jeremías e Isaías, y están los profetas menores. No de menor importancia, sino que su ministerio fue más corto, pero es palabra de Dios. Por supuesto, toda la Biblia fue inspirada por el Señor. Así que abramos la Biblia en el profeta Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1, verso 1 y 2. Qué bueno es poder estar en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Les pido por favor que se pongan en pie para leer la palabra del Señor. Y dice de esta manera, Ageo capítulo 1, verso 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estar participando de esta reunión, adorándote, exaltándote, escuchando tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, Señor, alúmbranos para que podamos entender y comprender tu palabra en esta noche. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu piedad hacia nosotros, que se renueva cada día. Somos privilegiados de ser tu pueblo, de ser tus hijos, de habernos escogido, de habernos alcanzado con tu gracia. Es el motivo por el cual hoy estamos aquí, no por voluntad propia, sino que tú nos has traído, Señor. Nos has empujado porque nos has llamado para adorarte, para alabarte, para ser tus hijos, tu pueblo. Te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y este profeta, como les decía, Ageo, no muchas veces predicado, nos narra un tiempo importante del pueblo de Dios. Dios hace un pacto con su pueblo y vemos en el libro de Levítico, en el libro de Jeremías: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y es así que en un tiempo determinado, aproximadamente en el 587, el pueblo de Dios recibía palabra permanentemente de los profetas para que se volvieran a Él. Habían abandonado su comunión, habían abandonado la adoración. Ellos estaban desentendidos de todas las cosas que Dios le había pedido y que ellos habían pactado. Entonces se levantan profetas hablándoles, exhortándoles al pueblo de Dios para que ellos se volvieran al Señor, para que se arrepintieran. Una y otra vez repetían los mensajes del Señor para que se volvieran a Él. Pero el tiempo se acabó, llegó un momento que ya la palabra del Señor ya no estaba allí, sino que ellos iban a ser castigados, ellos iban a ser disciplinados por su rebelión, por su desobediencia. Y esto ocurrió.
Ya no había más tiempo para el arrepentimiento. Ya la disciplina del Señor estaba determinada. Y así como le habían advertido que 70 años iban a ser exiliados, iban a ser cautivos, así se cumplió. Nos habla las Sagradas Escrituras que estaba de rey el rey Nabucodonosor, que era de Babilonia, y tenía un poderoso ejército y tomó cautivo a Israel, y fueron muchos allí los que fueron exiliados a Babilonia y estuvieron durante 70 años, aproximadamente del 587 al 527 estuvieron allí cautivos. Pero la palabra de Dios permanentemente los alentaba que cuando se iba a cumplir el tiempo de la cautividad, de la disciplina del Señor, iban a regresar para que ellos le adorasen. Y esto así ocurrió. Nos narra las Sagradas Escrituras que el imperio babilónico cae y empieza el imperio persa. Y el rey Darío le cumple lo que Dios había establecido. Y no fue la voluntad de Darío, sino fue la voluntad de Dios, porque Él empuja y hace ir a los reyes para que cumplan sus propósitos. Entonces vemos que siempre la soberanía de Dios está alrededor de su pueblo y alrededor de la historia. Vemos así, en este contexto histórico, que se levanta este profeta Ageo, ¿no? Entonces, empujados por el Señor, Darío le ofrece o le da la posibilidad de que ellos volvieran a edificar la ciudad que había sido arrasada por Nabucodonosor. El templo había sido destruido y había quedado en ruinas. Esta era la situación del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Y vemos que Darío, empujado por Dios, dice: todos los que quieran volver a edificar la ciudad de Jerusalén, a todos los que quieran reconstruir el templo, podían hacerlo. Y es así que 50.000 personas, de muchos que estaban, porque había una multitud allí exiliado en ese lugar, solo 50.000 personas escogen, se mueven para abandonar sus comodidades, sus casas, para ir a una ciudad destruida, a una ciudad arrasada. Y vemos que así estos hombres gozosos, contentos, con entusiasmo, empiezan a construir la ciudad de Jerusalén. Zorobabel y Josué empiezan como líderes a construir la ciudad, a reconstruir el templo donde ellos iban a adorar a Dios. Pero ¿qué ocurre? Cuando vinieron las adversidades, se levantaron los enemigos, los samaritanos, hicieron cesar la obra, todo el entusiasmo, las ganas, el propósito que ellos habían tenido para volver a esa ciudad, se había interrumpido, habían cesado la obra, el enemigo había frenado la obra. Y es así que mandaron cartas a otro rey, ya no estaba Darío, sino Asuero, que le dijeron: este pueblo se quiere rebelar. Entonces Asuero le dice: no, hagan cesar la obra, paren la obra, que no edifiquen más, por orden mía la obra queda detenida. Si no hay orden mía, la ciudad, el templo no va a ser reedificado. Esta era la situación que ellos estaban atravesando, y así durante 17 años la obra de Dios fue frenada. En cuántas oportunidades también nosotros, cuando conocemos al Señor, tenemos el primer amor y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para servir al Señor y para hacer su obra. Estos hombres, estas mujeres que vinieron del exilio, habían abandonado sus casas donde estuvieron tantos años, sus propiedades, para esta gran aventura de volver y edificar la casa del Señor para adorarle. Y es así que nosotros, cuando conocemos al Señor, en nuestro primer amor, cuántas cosas estamos dispuestos a hacer, cuánto nos jugamos, cuántas locuras hacemos, pero a veces se levanta el enemigo y comienza la apatía espiritual, la sequía espiritual. Ya no buscamos al Señor de la misma manera, ya no servimos al Señor de la misma manera, ya el Señor no es nuestra prioridad. Y así ocurre muchas veces en nuestras vidas.
vida. Y yo quería preguntarle en esta noche, hermano, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es la razón de su vida? Lo más importante para usted. Vemos que esto era la situación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ya el Señor no era la prioridad. Y vemos el tema principal. Vemos el tema principal en Ageo capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Cuál era la prioridad del pueblo que tenía la misión de reconstruir el templo para adorar al Señor? Y dice así: entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Hemos caído en una sequía espiritual, en una apatía, en una comodidad, en una pereza espiritual. Ya no estamos como antes. Si eso ocurre, hay un problema en nuestras vidas. Estamos en automático, pero no tenemos esa misma relación que en un principio teníamos. No tenemos ese mismo amor, esa pasión por el Señor que antes teníamos. Y esto le ocurrió al pueblo del Señor. Entonces el Señor levanta al profeta Ageo, levanta al profeta Zacarías, y empiezan a exhortar al pueblo de Dios que salgan de esa apatía. ¿Y qué es lo que hace salir de la apatía al pueblo de Dios en nuestras vidas? La palabra del Señor. Es la palabra del Señor verdaderamente que produce el avivamiento. Es la palabra del Señor que nos despierta. Y así sucedió con el pueblo de Dios. Estaba en una apatía espiritual. Estaba en una sequía espiritual. Estaba en una pereza espiritual. ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? La prioridad del pueblo en ese entonces era construir sus casas. El templo había sido dejado de lado. Y no era porque el templo era lo más importante, sino lo más importante era que ellos eran pueblo de Dios y habían roto su pacto, habían dejado la adoración, la palabra del Señor en sus vidas. Y nos habla el profeta Ageo que esta palabra predicada tuvo efecto. Y entonces vemos en el versículo 12 de Ageo: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 17 años la obra interrumpida, pero Ageo en 23 días, a través de la palabra de Dios, produjo un cambio total en la vida del pueblo del Señor. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra condición? Y vemos que reiteradas veces el Señor dice en su palabra: considera, meditad bien sobre vuestros caminos. Y este es el tema principal de Ageo: meditad, considerad tu situación, tu condición. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor? Y así le habla Ageo. Ustedes dicen:
no ha llegado el tiempo, no es el tiempo adecuado, no es el tiempo propicio, no es el tiempo propicio para levantarme temprano y buscar al Señor como en otro tiempo. No es el tiempo propicio para congregarme como antes lo hacía. No es el tiempo adecuado, no es el tiempo oportuno para poner mis dones, las capacidades que el Señor por su gracia puso en mí para usarlo en la obra del Señor. No es el tiempo oportuno, no es el tiempo propicio, no es el tiempo adecuado. Pero sí, hermanos, hoy es el tiempo adecuado, hoy es el tiempo oportuno para volvernos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Sabe que hay una afirmación en Primera de Pedro 2:9? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis a aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué privilegio que tenemos nosotros! ¿Cómo no vamos a darle gracias a Dios? ¿Cómo no vamos a servirle al Señor? Si el mayor milagro que el Señor ha hecho por nuestras vidas es que Él perdonó nuestros pecados. Él nos dio salvación, nos dio vida eterna y nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado y nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cómo nos vamos a levantarnos cada mañana y darle gracias a Dios por la salvación, por la vida eterna, por el poder, por el perdón de nuestros pecados? ¿Cómo no vamos a darle gracias a Dios, hermano? Cuando nos levantamos a la mañana, no podemos salir a la calle sin darle gracias a Dios, sin decirle gracias, Señor, porque me perdonaste mis pecados, porque me diste salvación, porque me diste vida eterna. Acompáñame en este día. Y cuando nos acostamos también decirle, Señor, encomiendo mi vida en tus manos. Gracias por este día, gracias por la salvación, gracias por la vida que tú me das. Y si parto hoy a tus brazos, porque Dios preserva las almas de los justos. Somos el pueblo de Dios, somos privilegiados, somos su especial tesoro, somos de gran valía para nuestro Dios, porque Él nos ha dado el privilegio de ser su pueblo, de ser sus hijos. Y en esta noche quería preguntarle, hermano, que meditemos, que consideremos cuál es nuestra prioridad, cuál es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y si entramos en una sequía espiritual, en una apatía, en un automático, que podamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como en el principio, que hacíamos esas locuras de servirle al Señor, de dejar todo por el Señor, de priorizar las cosas de Dios, de venir a adorarle, de venir a alabarle, de venir a exaltarle. ¿Y saben lo que ocurrió en estos días? En la iglesia donde pastoreo, hay dos ancianitas, ¿no? Hace 3-4 meses que llegaron, de 80 años. ¿Saben qué reunión que tenemos? Ellas están presentes. Y fue un aliciente para nuestras vidas. Fue una bendición para nuestras vidas que estas ancianitas llegaran. ¿Por qué? Los domingos empezamos a las 10:30. Hay una de las ancianas que 9:30 está en un asiento allí a unos metros en una heladería. Está sentada esperando y inclinando la cabeza a ver si abrimos la iglesia. Y lo primero que hago es mirar si está esta anciana y la hago pasar. El viernes tuvimos un casamiento. Ella era 8:30, hacía mucho frío. A las 7:30 estaba en la puerta del frente mirando a ver si abríamos la iglesia. El martes tuvimos un cine de chicos. Ella estaba presente ahí también con los chicos. No se pierde una reunión. Y hablamos con los hermanos y cómo nos contagian estas hermanas. La verdad, cómo nos animan que podamos llegar a esa edad y tener ese amor por estar en la casa de Dios. Y ellos dicen, no nos queremos perder reunión, pero esto es para chicos, yo voy igual. Esto es un casamiento, yo voy igual. Estaban en todos. Y hermanos, a veces con
conversábamos con los hermanos y nos sentíamos avergonzados. Decíamos, queremos tener esta misma pasión que tienen estas ancianas, estas hermanas. Y el otro día estábamos en la reunión y las abrazaba a las dos y ellas me animan a mí. La verdad, la pasión por el Señor, ¿no? Que el Señor nos regale esa misma pasión por el Señor. A veces estamos cansados, a veces tenemos ocupaciones, el trabajo, problemas, impedimentos, y ya no está ardiendo ese mismo fuego por el Señor. Pero que en esta noche, hermanos, podamos despertarnos como lo hizo Zorobabel, como lo hizo Josué. Y saben que eso se contagió con todo el resto del pueblo. Y dice que vinieron a la casa del Señor y vinieron a edificar. Y en 23 días todo cambió, los 17 años quedaron atrás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produjo avivamiento, porque la palabra de Dios produjo fuego, porque la palabra de Dios produjo un despertar, porque la palabra de Dios los sacudió para que se levanten y para que salgan de esa apatía, de esa sequía espiritual. Que Dios pueda en esta noche, con su gracia, con su misericordia, si hemos caído en esta situación, despertarnos, levantarnos. Y cuando leía esta palabra y meditaba, Señor, ayúdame a despertarme, ayúdame a no caer, a no estar en esta sequía espiritual, a volver a tener esa misma pasión que en un principio por ti, a servirte, a seguirte, a jugarme, a que vos seas la prioridad en mi vida. ¿Qué les parece si en esta noche podemos orar al Señor y darle todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todos nuestros recursos? No es el tiempo oportuno que podamos decir, como el profeta Isaías en capítulo 26, 8, tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. Quiera el Señor poner esta palabra en mi corazón cada día. Tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. Que esta palabra pueda habitar en nuestros corazones. Les invito a que nos pongamos en pie en esta noche. Y versículo 5 de Ageo nos llama a reflexionar. Versículo 7 nos llama a considerar. Versículo 2:15, considerar, meditar. Que en esta noche podamos meditar, podamos reflexionar en qué situación y en qué condición nos encontramos. Y si hemos caído en esta situación, que podamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que esa pasión que en un momento sentíamos por el Señor se renueve. Cierre sus ojos en esta noche. Dios está aquí, ministrándonos, hablándonos. La palabra del Señor es la que produce avivamiento. Señor, que tu palabra produzca un avivamiento en mi corazón. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por esta oportunidad que una vez más me concedes, Señor, para darme el privilegio de poder ser un apasionado por ti. El pueblo de Dios había dejado todo, sus comodidades, sus recursos, sus bienes, sus casas, para volver a una ciudad destruida, a un templo arrasado. Pero el enemigo se levantó e hizo cesar la obra. Asuero dijo, hasta que yo dé la orden, esta casa no va a ser reedificada. Pero no fue como dijo Asuero, fue como dijo Dios. Dios mandó sus profetas y la casa del Señor fue terminada. 23 días de palabra fueron muchos más que 17 años de interrupción,
de freno, de parate en la obra. Señor, en esta noche ayúdame a considerar, a reflexionar, a meditar. Y si he caído en esta sequía espiritual, en esta apatía espiritual, que pueda con todo mi corazón volverme a ti. Es tu palabra que nos da vida, es tu palabra que produce cambios, es tu palabra leída cada día que trabaja en mi corazón, es tu palabra que da valor en mi alma a esa salvación tan grande, a ese perdón de pecados, a ese precio que tú pagaste, Señor, por mí en la cruz, que fue la vida de tu Hijo para perdonar mis pecados y para que mi cuenta sea saldada. Esa es la mayor razón por la que somos deudores, hermanos. Somos privilegiados, somos honrados. No hay mérito alguno en nuestras vidas. Es la gracia de Dios sobre ti y sobre tu familia. ¿Cómo no vamos a servirle? ¿Cómo no vamos a levantarnos? ¿Cómo no vamos a despertarnos? Y vamos a la casa de Dios a adorarle. Y vamos a poner los dones, los recursos, todo para la obra del Señor. Porque deudores somos y todo lo que viene a nuestras manos proviene de Él. No es por la orden de un rey, sino es por la orden del Rey de Reyes, de Señor de Señores, el majestuoso, el omnipotente, el soberano, que le ha placido hacernos su pueblo, sus hijos, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos la palabra del Señor, para que anunciemos a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y allí donde se encuentra, con los ojos cerrados, los rostros inclinados, ¿qué les parece si le decimos al Señor: Señor, despiértame, Señor, avívame, que tu palabra produzca cambios en mi corazón? El enemigo quiere engañarnos, quiere distraernos, pero la palabra de Dios es la que prevalece en nosotros. Es la que produce los cambios, es la que produce el fuego, el avivamiento en nuestro corazón. ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Cómo no vamos a glorificarle? ¿Cómo no vamos a servirle? Dios está aquí trabajando en nuestras vidas. Señor, en esta noche, mira cada corazón, mira cada vida que está en este lugar. Ayúdanos, Señor, despiértanos, avívanos, renuévanos, despierta esa pasión en esta noche. Señor, deudores somos dependientes de ti. Señor, perdónanos. Nos arrepentimos de todo corazón. Nos volvemos a ti. Señor, con lo profundo de nuestra alma, derramamos nuestro corazón delante de ti. Descubrimos nuestra vida. Y Señor, tú que nos conoces como nadie nos conoce, tú que ves lo que nadie ve, tú que sabes lo que nadie sabe de nuestro interior. En esta noche ministranos, en esta noche háblanos, en esta noche sacúdenos, en esta noche despiértanos. Señor, ayúdanos. No podemos seguir en esta condición, no podemos seguir en esta situación. Fuimos comprados a precio de sangre. Dios pagó un alto precio por ti, hermano, por ti, hermana. El Señor pagó el alto precio para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna y para hacernos su pueblo, sus hijos,
su especial tesoro. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, gracias por esta tu palabra. Y que tu palabra produzca cambios en nuestro interior. Y aquel que quiere decirle allí en su lugar: Señor, produce el cambio que necesito a través de tu palabra. Señor, renuévame. Señor, avívame. Señor, despiértame. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo propicio. Hoy es el tiempo adecuado para que haya cambios en nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos mil gracias por esta tu palabra, por este momento que tú trabajas en nuestros corazones.